tomando el trono en esta noche para recibir de tu palabra. A ti sea la honra, Señor Jesús, en esta noche, Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Amén, aleluya. Estoy dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, una feliz noche para todos y también una feliz noche, un cordial saludo a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, el Señor ha dado una palabra muy especial en esta noche y el tema es más que vencedores. Si pasaste por una circunstancia o te va a tocar pasar por algo difícil, una adversidad, yo no sé lo que tengas que vivir cuando tú meditas en la palabra y aprendes a entenderla y a discernirla, vas a entender que Dios tiene un propósito mayor a eso que estás viviendo, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas veces has escuchado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Muchas veces, ¿cierto? Pero ahora te pregunto, ¿lo entiendes? ¿Comprendes qué es eso? Porque cuando nosotros meditamos en qué será la voluntad de Dios, pues entendemos inmediatamente que pensar en eso, que es bueno, que es agradable y que es perfecta. Y aunque no lo entiendas, tenemos que reflexionar. Si a veces no lo entendemos, tenemos que reflexionar. Y creo que esto es para que nosotros entendamos un poco por qué no entendemos o qué es lo que está pasando de que escuchamos que es la voluntad de Dios buena, que es agradable o que es aceptable. Y que es perfecta para que tú puedas comprobar, o de acá es necesario que seamos transformados. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser renovados, ¿sí? ¿Que renovados de qué? De nuestros pensamientos, de nuestra manera de pensar. Si dices que no nos adaptamos a este mundo, a veces decimos no nos podemos adaptar a este mundo, o como estamos en el mundo, ¿sí? Sino que tenemos que transformarnos, renovar nuestra mente para que nosotros comprobemos que esa voluntad de Dios es como te la estoy diciendo, buena, agradable y perfecta. No es porque yo lo diga, o no es porque yo estoy aquí diciéndolo, sino que el Señor te dice a través de la palabra, y lo vamos a ver en Romanos 12:2, y dice la palabra: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el Señor nos está diciendo que no nos conformemos a este mundo, ¿cierto? Sino que empecemos a tener esa transformación en nuestra mente y en nuestros pensamientos, para que así se haga la voluntad de Dios. Si nosotros de pronto no nos adaptamos a este mundo, porque a veces estamos por tradiciones, por creencias y muchas veces por situaciones equivocadas, ¿sabes? Dios desea que tu mente en esta noche sea renovada. Dios desea que tus pensamientos sean un pensamiento donde conozcas la verdad para ser libre. Y la única manera de que nosotros podemos comprobar que esa es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, es sumergirme en la palabra de Dios.
Ese es el secreto. Cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros nos sumergimos en su palabra, pues vamos a encontrar y vamos a tener esos nuevos pensamientos, ¿cierto? Y vamos a empezar a comprobar su voluntad y vamos a empezar a creer que es agradable y que es perfecta. Y a través también de la meditación, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, también el Señor nos lleva a que nosotros la meditemos. Que no solamente que cuando, bueno, los que estamos en la célula nos mandan un versículo, muchas veces lo leemos y lo pasamos, pero lo que quiere el Señor en esta noche también que nos detengamos y que podamos leer la palabra, pero que nos podamos sumergir en su palabra y asimismo meditarla, es que la podamos estar meditándola. Que le estemos meditando diariamente, dice el Señor. Y si yo creo en esto, pues tú te vas a dar cuenta que si haces esto, cuando pases por alguna situación difícil, vas a entender que Dios tiene un propósito mayor y ese propósito mayor va a ser siempre bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. ¿Me explico? Amén. Amén. Si pasaste por alguna situación, circunstancia, o te va a tocar pasar por algo difícil, tal vez por la muerte de algún ser querido, o tal vez por una situación económica difícil, tal vez por alguna situación, alguna enfermedad, o tal vez por alguna adversidad. Yo no sé lo que tengas que vivir. Cuando tú empiezas a meditar en la palabra y aprendes a entenderla, a discernirla, pidiendo en oración a Él, vas a entender que Dios tiene un propósito mayor a eso que estás viviendo. Cuando puede ser que estás pasando por alguna circunstancia, por algún dolor, pero si tú empiezas a meditar en la palabra, a aprenderla, a entenderla, Dios te va a dar ese discernimiento para que tú puedas entender cuál es el propósito que Dios quiere a través de esa situación. Si sabes por qué, porque su palabra es real. La palabra de Dios es real. Y cuando yo entiendo que su palabra es real, lo hago real para mi vida. ¿Sí? Empiezo a caminar con Dios porque lo estoy interiorizando en mi vida y lo estoy haciendo que sea una realidad para mi vida. Entonces yo entiendo que lo que dice la palabra, que habla y afirma que para que los que amamos a Dios todas las cosas operan para bien. Entonces yo entiendo que en el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dice en Romanos 8:28, nos dice en su palabra, Romanos 8:28, ¿sabes? Además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, si amamos a Dios, todas estas cosas nos ayudan así, sí. Así que, ¿amas a Dios? Te pregunto en esta noche. ¿Lo haces con tus acciones? ¿Lo haces en tu manera de vivir? ¿En tu actuar diario? ¿Lo crees? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Haces su voluntad? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Entonces, si estás haciendo todas estas cosas o tal vez no las estás haciendo, te tengo una excelente noticia. Tienes la certeza de que todo va a obrar bien. Y te invito a que, como estábamos diciendo, a que oremos y a que meditemos en la palabra. Además de todo esto, todo esto te está regular, aún no está, me enredé aquí. Eso que no endereza es lo que te parece increíble para la obra para bien, porque por eso va a cumplir su propósito en tu vida. Es fácil
de entender esto, a veces es difícil. A veces es difícil entender la palabra, muchas veces es difícil comprender nuestras situaciones, nuestras circunstancias, pero ¿sabes cómo se vuelve fácil de entenderlo? Meditando la palabra, orando y hablando con Él. Y hablando de Él, ¿sí? Y yo quiero hacer acá un entre paréntesis, porque es importante que nosotros hablemos de Él también. Así lo que nosotros oramos, nos sumergimos, también es importante dar a conocer la palabra de Dios. Y te quiero contar algo. El día de ayer estuve viajando hacia Jalapa, ¿sí? Y camino hacia Jalapa yo tenía una reunión a las 10 de la mañana. Íbamos con unas amigas y preciso empezó a detener la cantidad de carros, había tráfico, ¿sí? Nos detuvimos y estábamos prácticamente al llegar a Jalapa más o menos como hora y media para yo llegar allí. Sin embargo, empezaron a devolverse en los carros, los vehículos, pero nuestro vehículo quedó atrapado, digámoslo así, al lado de los tractos. No había manera de retroceder ni manera de salir de la cantidad de vehículos o el tráfico que ya había, o yo lo llamo el trancón de carros que había. Pasa alguien y le preguntamos qué está sucediendo. No, que hubo un accidente más adelante. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues nos fuimos bien temprano. Dije, no, estamos a tiempo, son como las 8:30, 9 de la mañana y teníamos que estar a las 10, pero yo me pongo a mirar el Waze y digo, estoy a 1:30 para llegar y nos están esperando. Dentro de, a mi manera de pensar, empezó el afán. No, ¿sabes qué? Yo me bajo del carro y les digo acá a los de los tractos que corran, que retrocedan porque yo tengo que, necesitamos llegar. Entonces dice, mi amiga me dice, no, Dios tiene el control. Dios tiene el control, Dios sabe cómo esperemos, tranquila. ¿A qué voy con esto? De que, bueno, y les cuento, ella dijo esto y nos pusimos fue a orar por el accidente que había pasado, nos pusimos a adorar al Señor, ¿sí? Y a veces, muchas veces estamos con esos afanes del día a día o a través de una dificultad queremos buscar rápidamente la salida. En mi pensamiento dije, no, ya no va a haber reunión, ya las personas nos están esperando a las 10 de la mañana, muy seguramente llegamos, no va a haber nadie, ¿sí? Dije, no, pues nos tendremos que devolver, pero no, imagínense que eran las 9:45 y empezó ya a movilizarse en los carros. Cuando hemos llegado, nosotros llegamos a Jalapa a las 12 del mediodía llegamos allí y resulta que yo dije, no, pues ya las 12, digo, no, y estaban las personas esperándonos. ¿Sí? El Señor tiene todo bajo control. No, yo dije, no, eso no van a estar esperando las personas porque ya son las 12. No, al contrario, nos dijeron sigan, nos dieron no han desayunado, tomen el desayuno. Y bueno, empezaron a ya llegar las personas a subir a la reunión. Pero saben que en medio de la reunión empezamos a hablar de Dios. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que en medio de tu trabajo, en medio de lo que tú hagas, que seas tú también hablando del Señor, porque Dios te respalda. Muchas veces nos da temor hablar de Él. ¿Por qué? Porque el que dirán, o tal vez estoy en un grupo de amigas que ni les toquemos el tema, y el Señor te respalda. Realmente yo sentí el amor de Dios, sentí que tenía que también cambiar mi actitud referente a eso, ¿sí? Porque muchas veces estamos con el afán, pero no, Dios tiene el control. Él permitió toda esa situación, esa circunstancia, y pues fuimos más bendecidas. Entonces ahí es donde el Señor nos lleva a que le sigamos orando, hablando de Él, y así dice mismo en su palabra en Isaías 55,
8:9. Vamos a ir a la palabra 55:8:9, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Imagínense. Ni vuestros caminos, mis caminos. Eso declara el Señor, ¿cierto? Lo voy a leer acá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Sí? Amén, así es, amén. El Señor Dios Todopoderoso, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, te dice el Señor. Y no se trata de entender, no sabemos de qué se trata, solamente se trata es de creerle, de creer lo que Él dice en su palabra. Debe ser porque va a venir el entendimiento y la victoria en cada batalla que has tenido. Y cuando comprendas esto y sepas que Dios tiene un propósito bueno para todo lo que has vivido, puede ser entonces que las cosas van a cambiar. Y ahora yo quiero que vayamos a Romanos 8:29, donde dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hay algo que me gustó aquí en la palabra, dice, donde también los predestinó. Y estuve investigando, y predestinó, la palabra en griego significa priorizó. Quiere decir de antemano, se aplica a los planes de Dios, incluidos en la elección. Mediante la elección, Dios escoge en Cristo a un pueblo, la verdadera iglesia para sí. La predestinación comprende lo que le sucederá al pueblo de Dios y todos los genuinos creyentes en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos predestinó, que nos escogió, ¿sí? Donde Dios nos ha escogido y nos ha apartado. Y aquí te quiero contar otra parte de mi vida, un testimonio. Yo a la edad de 13 años, mi papá y mi mamá peleaban mucho. Había mucho problema familiar. Mi papá muy mujeriego. Y siempre él llegaba, mi mamá le renegaba y eran unas discusiones, y llegó un momento, yo soy la mayor de mis hermanas y yo tenía 13 años y yo del desespero me fui de la casa. Dije, ya no más, yo no quiero ver más esta situación, yo no quiero saber nada más de que estén ustedes peleando, discutiendo. Entonces me fui, pero me les escapé a escondidas. Me fui. Y pues para pasarles ese susto a mis papás, el Señor me trae esta historia, no sé con qué propósito de contarla aquí, pero me traía esta historia, y precisamente se la estaba compartiendo a mi pastora. Y resulta que yo lo que hice fue irme para la casa de una amiga, ¿sí? Pero yo, una niña, decía, pero yo no tengo ni plata para el bus, ¿cómo yo voy a vivir? Bueno, en fin, lo que hice fue llamar a mi abuelita. Abuelita, yo estoy acá, pero quiero que no le vayas a decir a mis papás que dónde yo estoy, porque pues la verdad yo no quiero que sigan más peleando. Entonces, mi abuelita dijo, véngase. Yo tomé un camión y me fui para la casa de mi abuelita, y mi abuelita tenía su rocola, una rocola, donde ella ponía la emisora, y en ese entonces estaba una emisora cristiana. Mi abuelita también, en su desespero, en su dolor, llama, oraron por nosotros, estas personas también fueron a la casa de mi abuelita, nos ungieron, oraron por nosotros. Pero ¿qué voy con todo esto?
que el Señor desde ese momento me escogió, me apartó, ¿sí? Porque desde ahí, desde esa edad, he sido la niña de sus ojos. Él me ha escogido, me ha apartado, siempre Él me ha estado buscando, ¿sí? Y aquí es donde voy a la palabra, donde Él dice que también los predestinó y para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos escoge a nosotros como esos primogénitos, como los primeros, ¿sí? Entonces así es donde el Señor te ha escogido a que vengas, tal vez si has venido por primera vez, que siempre te llama, siempre te busca, siempre tú ya eres esa hijo, esa niña de tus ojos que te va a apartar para Él, y Él te llama, ¿cierto? Él te llama con un propósito. Vamos también a Efesios 1:4. La palabra dice en Efesios 1:4-5, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Sí? También Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, con amor, habiéndonos predestinado. Y nuevamente nos dice que Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente Él nos dice que nos predestinó, nos ha escogido. Y como punto número 1, dice, Dios predestina a sus elegidos para que sean llamados, justificados y glorificados. Y lo vamos a ver en Romanos 8:30, donde dice su palabra, y a los que predestinó, nuevamente ahí nos está diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué quiere decir el Señor en esta noche? Te predestinó, eres escogido, eres eleccionado para Él. Y estás llamado para un propósito del Señor, ya sea para ser líder, para servir al Señor. Y a los que llamó, a estos justificó, ¿cierto? Pero también el Señor te está llamando, te está escogiendo, te está apartando, te está santificando, porque también es un paso a paso que el Señor quiere con tu vida. Te está santificando, te está justificando, para que después también Él te glorifique. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos también a Romanos 8:31, 31 al 34. Aquí algo con esta palabra donde habla el apóstol Pablo y le está haciendo muchas preguntas a Dios, ¿sí? Donde le hace al promedio 5 preguntas que son como triunfantes, desafiantes, que son diseñadas para nosotros los creyentes, en una profunda sensación de seguridad, para que nosotros podamos entender ese llamado, y que también somos más que vencedores a cualquier situación y a cualquier circunstancia que Él nos ponga en nuestro camino. Y dice en el versículo 31, ¿qué pues diré a esto? Si Dios es por nosotros, ¿y quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Y yo decía, bueno, al iniciar decía, más que vencedores,
Pero hoy no te quiero venir a decir cómo vas a ser más vencedor, cómo vas a ser más exitoso, cómo vas a ser el gran líder, sino hoy te voy a decir cómo vas a... que el Señor Jesús ya Dios envió a su Hijo Jesús para que muriera por cada uno de nosotros. Eso es que ya venció la batalla de cada uno de nosotros. Entonces, lo que hace es de que Dios ya murió por nosotros y tenemos la victoria ganada y somos más que vencedores. Pero también nos dice en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de ir a entregarle a Dios nuestras peticiones para que Él asimismo interceda por nuestras vidas. Amén. Amén. Y dice también el apóstol Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Ahí le está diciendo, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, dice en el 35, así 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice la palabra en 2 Corintios 4:11, referente a la anterior palabra, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Entonces, siempre por la causa de su muerte, muchas veces podemos ser que vamos a tener esa tribulación, hay esa persecución. Yo sé que aquí no tenemos persecución en este país, pero hay en otros países donde hay la persecución, donde ni podemos hablar la palabra de Él, ¿sí? Pero, ¿qué quiere también decir? Que nosotros empecemos a caminar en Él y que podamos estar tranquilos. Tengo este segundo punto que dice, me adelanté. Todas estas cosas las están experimentando los cristianos por causa del testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios, pues eran perseguidos por la fe en el primer siglo de nuestra era. Muchos fueron mártires de ser cristianos y también sufrieron muchas tribulaciones y angustias por la persecución del Imperio Romano y los judíos que se opusieron al Evangelio de Jesús. Pero estas palabras escritas por el apóstol Pablo llegaban como consuelo para que no perdieran su fe y siguieran venciendo por el poder de Jesucristo, que nada los podrá separar de ese amor con el cual cada cristiano había sido llamado y obtendrá la promesa. ¿Sí? Entonces debemos seguir su palabra, seguir en esa fe, por lo que el apóstol Pablo decía acá, como consuelo para que no perdieran su fe. Es ahí donde nosotros no debemos perder nuestra fe a través de cualquier situación, circunstancia que Él se nos presente en la vida, ¿sí? Porque somos llamados y tendremos la promesa. Y vamos para Romanos 8:37, donde dice: bueno, antes de eso, el Señor también te quiere decir que camina con Dios a su llamado y propósito para tu vida. Amén. Amén. Y aquí en Romanos 8:37 dice: estás llamado. Sin embargo, todo esto son
En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, somos más que vencedores, porque el Señor nos dice: confía en Dios y establécete en su tierra y mantente fiel en el Señor. Y vamos a Romanos 8:39. Ahí estamos desglosando un poco todo el libro de Romanos, donde Él nos lleva a que seamos más que vencedores. Y dice Romanos 38:39: pues estoy convencido. Bueno, acá tengo 38. Pues estoy convencido que ni la muerte, ¿sí? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor es el que persevera en cualquier situación o circunstancia. Hay varias promesas. Bueno, hay varias promesas que el Señor me mostraba el día de hoy en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Donde el Señor quiere que a través de su amor seamos también, afirmemos más su palabra, y nos está diciendo que seamos más que vencedores, ¿sí? Hay varias promesas en el libro de Apocalipsis y para toda la iglesia de Jesucristo, ya sea que experimentemos persecución o vivas en una cultura sumergida de pecado. El apóstol Juan le escribe a las 7 iglesias, ¿sí? Y les hace unas promesas a ellas para que perseveren hasta el fin en medio de la persecución y el mundo en el que vivan y las falsas doctrinas en las que vivimos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? Que puede ser que en la era del siglo anterior estaban en persecución, andaban en tribulación, en circunstancias, pero hoy en día tal vez estemos en este mundo donde estamos en un mundo de pecado, estemos en un mundo de doctrinas, estemos en un mundo de muchas creencias que nos trae el mundo, pero el Señor nos dice en esta noche que nosotros debemos ser más que vencedores, que ser más que vencedores es que nosotros perseveremos en su palabra, que confiemos en Él. Y el Señor en esta noche te quiere decir varias promesas que el Señor trae para la iglesia. Uno es en el Apocalipsis 2:7, que dice su palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Al que venciere, le daré, dice que al que venciere, debemos de ser perseverantes. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, aquí nos dice también otra promesa del Señor, y que tú te apropies de estas promesas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También nos dice en el Apocalipsis 3, del 5 al 6, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También tenemos Apocalipsis 3:12, 13. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo
de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios te dice en esta noche. Y vamos por último, el último versículo, primera de Juan 5, 4, capítulo 5 del 4 al 5, porque todo lo que es nacido en Dios vence al mundo. Ya nosotros somos más que vencedores. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo por nuestra fe. Que es lo que les decía yo al principio, el de creer. El de creer y la certeza de lo que no vemos es esa fe, ¿cierto? ¿Quién es el que venció el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en esta noche el Señor te quiere decir, cree en mí. Tal vez no creemos, tal vez a veces nos dejamos llevar por el mundo. Como yo les decía, a veces yo no creía que iba a llegar, pues tal vez no iba a llegar a tiempo, no llegué a tiempo a la reunión, pero tenía que creer y confiar en el Señor, que todas las cosas son para bien, ¿sí? Y también si estás pasando por alguna situación, es algo que Dios quiere para tu vida. Y yo quiero que te pongas de pie en esta noche para darle las gracias al Señor. Sé tú levantando tus manos y sé tú diciendo, estoy aquí delante de ti. Ay, nos despedimos de las redes sociales. Los veremos aquí en nuestra iglesia, Pan de Vida Riviera. Muchas gracias. Bueno, quiero que tú en